paso. Vamos a resolver este problema. Ayer, bueno, cometí un pequeño error con el grupo de martes y jueves y no nos salió este problema como estaba previsto. Así que ahora vamos a hacerlo completo, ¿ya? Se trata de obtener el equivalente de Thevenin visto desde la resistencia Rx. La resistencia de 20 ohms. Entonces, este equivalente de Thevenin sabemos que es el conjunto de una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, calculamos por separado ambas. Vamos a empezar con el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin, según el teorema, es el voltaje que se ve entre los terminales, en este caso A y B, con la condición de presentar en esos terminales circuito abierto. Circuito abierto. ¿Bien? Quiere decir circuito abierto, que debemos retirar la resistencia de 20 ohms. Entonces, ¿cómo queda el circuito sin esta resistencia? Entonces ya retiré la resistencia, estos son los terminales A y B. Un circuito abierto quiere decir que ya no circula corriente en la rama donde estaba aquella resistencia de interés, que en este caso es la de 20 ohms. Entonces, por esta rama ya no hay corriente, ¿sí? Lo que significa que el voltaje que vamos a evaluar, este voltaje entre A y B, podríamos calcularlo como el voltaje que cae en la resistencia de 15 más el que cae en la resistencia de 10, ¿sí? Ese es el voltaje entre A y B. Para calcular eso, bueno, tenemos dos opciones. Una, aplicar mallas y la otra, aplicar nodos. Si aplicamos mallas, ven que hay dos mallas, ¿cierto? Una y dos mallas. Porque esta otra está abierta, ya no es una malla. Entonces, de esas dos mallas, una ya la conocemos, ¿cierto? Ya sabemos cuál es la intensidad de corriente en esa malla.
por la presencia de la fuente de 2 amperes. Entonces, solo quedaría determinar la corriente de esta malla, una sola incógnita. Si hacemos el cálculo por nodos, podríamos primero ver cuántos nodos hay. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Aunque estos dos podrían ligarse como un supernodo, con lo que quedaría reducido a 4 nodos. Uno podría ser el de referencia. Entonces quedan 3 incógnitas, ¿sí? Los voltajes de esos 3 nodos. Lo cual, comparado con el método de mallas, en este caso, resulta más cómodo por el número de incógnitas resolver por mallas. Entonces voy a hacerlo de esa manera. La corriente de esta malla, decíamos, ya está determinada, es 2 amperes. Y nos queda la única incógnita, la de esta otra malla, a la que voy a llamar I sub 1. Y ahora planteo la ecuación de suma de voltajes en la malla de la cual desconozco la corriente. Entonces voy a empezar en este nodo recolectando voltajes. Primero está la resistencia de 6, el voltaje en ella es el producto resistencia por intensidad. Enseguida la fuente de 9, el polo positivo por el sentido que he tomado en el recorrido, entonces más 9. Luego la resistencia de 15, solo hay una corriente en ella, que es I1. Y por último la resistencia de 8. En esta tenemos 2 corrientes. I1, ¿sí?, que va de abajo para arriba, polarizando más, menos. Y la otra corriente es la de la malla conocida. Como va de arriba para abajo, polariza más, menos. Y estamos siguiendo la malla en el sentido horario. Entonces, veo que las polaridades en la resistencia al entrar en ella son positiva para I1, negativa para 2. Entonces va positiva I1 más 8 I1 y menos 8 por 2, ¿cierto? El voltaje provocado por la corriente de 2 amperes. Con eso completé la malla y esta suma debe ser 0. Bien, una sola ecuación, una sola incógnita, puedo resolver directamente. Entonces despejamos I1. Tengo 2 términos independientes, 8 por 2, 16, negativo, 9 positivo, eso me da menos 7, lo voy a cambiar al otro miembro. Y esto va dividido entre el coeficiente de I1, que es la suma de 6, 15 y 8. Son 29, ¿cierto? Y podemos calcular aproximadamente cuánto es eso. 0,24, ¿sí? 0,24 amperes. La corriente I1. Pero lo que nos interesa es el voltaje de A a B. Y decíamos que este se puede evaluar como la suma de los voltajes
por la trayectoria que va de A a B a través de estas dos resistencias, ¿sí? Entonces me muevo en este sentido y como la corriente I1 va de derecha a izquierda, esto polariza más menos, ¿sí? En la resistencia de 10 solo hay la corriente de 2 amperes y esta circula de arriba para abajo. Entonces voy a sumar los dos voltajes. B a B, que es lo que hemos denominado voltaje de Thevenin, sería 15 por I1 más 10 por 2, ¿cierto? 15 por I1, que es 0.24, ¿cuánto es? 3.6 más 20, 23.6 voltios, ¿sí? Ese es el voltaje Thevenin. Ahora vamos a buscar la resistencia Thevenin. El teorema de Thevenin dice que esta resistencia es la que vería los terminales A y B en ausencia de fuentes independientes. Entonces, la resistencia entre A y B, habiendo anulado las fuentes independientes. Sin fuentes independientes. ¿Cómo se ve el circuito sin las fuentes? Voy a volver a dibujarlo. Voy a dibujar simplemente los puntos donde están conectadas esas fuentes. Aquí tengo la fuente de corriente, aquí la fuente de voltaje. ¿Cómo se anulan las fuentes? Para anular una fuente de corriente, se sustituye la rama en la que se encuentra por circuito abierto. Entonces esto va abierto. La corriente ahora en esa rama es 0. La fuente de voltaje se la anula por cortocircuito, es decir, que el voltaje entre los dos terminales que ha dejado esa fuente ahora es 0. ¿Sí? Entonces hice 0 las dos fuentes, la de corriente por circuito abierto, la de voltaje por cortocircuito. Y ahora la pregunta es, ¿qué resistencia se ve entre los terminales A y B? Y a eso le llamamos resistencia Thevenin. Bien, fíjense que al haber cortocircuitado en los dos puntos donde estaba la fuente de 9 voltios, ahora esa resistencia de 6 ohmios queda en serie con la de 8. ¿Por qué? Porque esta rama es como si ya no existiera.
al haberse abierto, no circula corriente por ahí, y toda la corriente que podría pasar por la de 6 va a circular por la de 8. Por lo tanto, están en serie 6 con 8. ¿Cierto? Y esa serie de 6 con 8 queda en paralelo con 15. Entonces hago la serie 6 con 8, el paralelo de esto con 15, y por último, para llegar al punto B, en serie, porque va a circular únicamente por la de 10, ¿cierto? No hay otro camino. Entonces 10 en serie con ese paralelo. En resumen, la resistencia equivalente de Thevenin sería el paralelo de 6, perdón, la serie, ¿no? 6 con 8 en paralelo con 15, más, porque está en serie, 10. ¿Cierto? 6 más 8 es 14, paralelo con 15 sería 14 por 15 dividido 14 más 15. A esto debo sumarle 10. ¿Cuánto sale? 14 por 15 dividido 29. Más 10 son 17.24. ¿Cierto? Entonces ya tengo voltaje Thevenin, resistencia Thevenin. Bueno, un segundito, por favor. Bien, continuamos. Entonces, para hacer un poco más interesante el problema, vamos a ver también con el otro tema que entra en el examen, que es el teorema de superposición. ¿Ya? Entonces, para poder comparar los dos resultados, lo que voy a hacer es calcular cuál es el voltaje en la resistencia de 20. ¿Sí? Fíjense que si trabajo con todo el circuito, tendría que resolverlo, ¿no? Trabajar ya sea con 3 mallas o con 5 nodos, y podría encontrar el voltaje en la resistencia de 20. Pero una vez que conozco el equivalente de Thevenin, ese trabajo es mucho más simple, ¿no? El cálculo del equivalente de Thevenin nos ha llevado a que podemos sustituir todo el circuito por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Estos son los terminales A y B. Esta es la resistencia Thevenin y el voltaje
Thevenin. Entonces aquí es donde voy a conectar ahora resistencia de 20, ¿cierto? Y voy a determinar cuál es el voltaje en ella. Lo llamaremos Vx. ¿No? Vean que está muy simple, ¿no? No es como tener que resolver todo el circuito completo. Este es un circuito serie, una sola malla, y el cálculo de Vx lo podemos hacer inmediato, usando el divisor de voltaje. Vx es 20 dividido 20 más R Thevenin, ¿cierto? Por el voltaje Thevenin. Entonces, si cambio esto por números, sería 20 dividido 20 más, ¿cuánto era la resistencia? 1724. Y el voltaje 23.6. ¿Cuánto sale eso? La calculadora. Se hizo 20 por 23 dividido 37.24. 12.67. ¿Eh? Entonces, ese es el voltaje sobre la resistencia de 20. Vean que lo versátil de la aplicación del teorema de Thevenin es que no tendría mayor dificultad en calcular el voltaje o la corriente si en lugar de la resistencia de 20 pongo otra, ¿no? Si pongo una de 40, por ejemplo, nada más tengo que cambiar el 20 por el 40 en el divisor de voltaje, no tengo que volver a resolver todo el circuito. Bien, entonces esa es la ventaja que podemos tomar del teorema de Thevenin. Bueno, ahora vamos a completar el problema y vamos a calcular este voltaje Vx, pero aplicando superposición. Entonces, pongamos el enunciado. Bien, entonces aplicamos el teorema de superposición para calcular Vx. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice el teorema de superposición? El teorema de superposición dice que ese voltaje Vx, que es el de nuestro interés, se puede evaluar como la suma de los voltajes que provocan individualmente cada una de las fuentes, ¿no? Nuestro circuito tiene dos fuentes
una fuente de corriente y una fuente de voltaje, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa es saber cuál es el voltaje en la resistencia de 20. He separado los tres elementos, ¿sí? Todo el circuito está aquí adentro. Separé las dos fuentes y la resistencia. Entonces, la incógnita aquí es este voltaje. ¿Y qué es lo que dice el teorema? Dice que ese voltaje de X se puede obtener como la suma de los voltajes provocados en la resistencia de 20 por cada una de las fuentes actuando de manera independiente. Es decir, que voy a calcular el Vx que provoca la fuente de 2 amperes, habiendo anulado la de 9 voltios, y también el voltaje en la resistencia de 20 que provoca la fuente de 9 cuando la corriente de la fuente de 2 amperes se anula. ¿Bien? Entonces Vx lo debo expresar como una suma de voltajes que obtendré anulando una a una las fuentes. Entonces empecemos con el cálculo. Cálculo de Vx2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Vx sin la fuente de 9 voltios. ¿No? Lo voy a poner entre paréntesis. Anulando la fuente de 9 voltios. ¿Cómo se ve el circuito sin la fuente de 9 voltios? La de 2 amperes no se toca. Ahí estaba la fuente de 9, voy a dejar los dos terminales en evidencia. ¿Cierto? Aquí estaba la fuente de 9. Como debo anularla, y es una fuente de voltaje, se anula cortocircuitando los terminales que dejó esa fuente. Bien. Les contaba que ayer hicimos este problema y no nos salió el mismo resultado, pero el error fue que copié en este cálculo mal el circuito. Intercambié las resistencias de 15 y 10. Ahora no voy a cometer ese error. Esta es la de 8, esta es la de 10, la de 15 y la de 6. Bien, entonces queremos saber, bajo la condición que le hemos impuesto, sin la fuente de 9, cuál es el voltaje sobre la resistencia de 20. Y a ese lo hemos llamado Vx2. ¿No? Este es nuestro circuito, tiene 3 mallas, la misma cantidad de nodos que ya habíamos calculado, 5, por lo que sigue siendo más
fácil la solución por mallas. Entonces identifico 3 mallas, de las cuales una ya está resuelta. Aquí tengo 2 amperes. Y me faltarían esta y esta. ¿Sí? Las llamaremos I1 y 2. Al resolver por el método de mallas, vamos a haber determinado la corriente I2, con lo que el voltaje de X2 será la resistencia, que es 20, por I2, ¿cierto? Esa es la estrategia que hemos adoptado. Puedo anotar por aquí. De X2 será 20 por I2. Esa es nuestra estrategia. Ahora vayamos a calcular I2. Para eso, planteo las ecuaciones de las mallas 1 y 2. En la malla 1, empezaré a sumar voltajes desde aquí. 6 y 1, más, ahora viene la de 15. Esta es común a 2 mallas, 15 y 1 menos 15 y 2, más 8, también es común, y 1 menos 8 por 2, ¿cierto? Con eso se completó la malla, esta suma es 0. En la malla 2, inicio aquí, sigo en sentido horario, 20 por I2, más 10 por I2, menos 10 por I, no, por 2, ¿no? Por 2. Otra vez estoy con ganas de cometer errores. 10 por 2, y finalmente 15, que al ser común va a provocar 2 voltajes. Uno debido a I2 y el otro negativo debido a I1. Y esto es 0. Bien, tengo 2 ecuaciones, 2 incógnitas, voy a resolver. Yo lo haré usando este Photomat. Entonces son 6 más 15, 21 y 8, 29. Menos 15 y 2 igual a 16. Igual a 16, ¿cierto? La otra ecuación tiene para I2 20 más 10, 30 y 15, 45. Y 1 menos 15, y el término independiente es 20. Entonces, la solución que se obtiene es I1, 17 sobre 18, I2, 41 sobre 54. Solo nos interesa I2, decíamos, ¿no? Entonces calculo I2, 41 dividido 54. Y eso es 0.76, redondear. Con lo que, de acuerdo con nuestra estrategia, de X2 es 20 por 0.76. Eso da
15.2, ¿verdad? Bien, ya tengo el voltaje debido a la fuente de 2 amperes. Ahora vamos con la de 9. Entonces ahora, para esto debo anular la fuente de 2 amperes. ¿Cómo anulo esa fuente? Por circuito abierto, ¿sí? Entonces, en lugar de la fuente de 2 amperes, voy a poner abierto y lo demás idéntico. Pongo los valores. Esta es 6, esta 8, 10 y 15. 20. Bien. ¿Qué es lo que estoy buscando? Lo que busco es este voltaje, al que le he llamado Vx9. Bien, otra vez, la solución más simple es a través de mallas. Entonces tengo solo 2 mallas, la otra está abierta, ¿sí? La que era malla aquí ya no hay porque se abrió al anularse la fuente de 2 amperes. Entonces solo tengo 2 a las que voy a llamar I1 y 2. De las que solo me interesa I2, porque otra vez la estrategia es que Vx9 es igual a 20 por I2. Planteamos ecuaciones. En la malla 1, empezaré aquí, 6 y 1 más 9 más 15, ¿me están siguiendo? Menos 15 y 2, más 8 y 1. ¿De acuerdo? Eso es 0. En la malla 2, empezaré acá, 20 y 2, más 10 y 2, más 15, esa es la única común, y 2 menos 15 y 1, igual a 0. Y resuelvo el sistema. Otra vez tengo 6 más 15 más 8, 29 y 1, y 2 menos 15, término independiente, menos 9, ¿sí? La ecuación 2 sería 20 más 10 más 15 son 30, 45 y 2, menos 15 y 1, igual a 0, ¿sí?
Y la solución de esto para I1 es menos 3/8. Para I2, menos 1/8. El octavo es 0.125. ¿Sí? ¿Estoy bien? Negativo, ¿no? Entonces, Bx9 sería 20 por menos 125. ¿Eso da cuánto? 2.5. ¿Está bien? 2.5. Sí, ingeniero. Sería negativo, ¿no? Negativo, ¿cierto? Voltios. Ok. Ahora ya estoy en condiciones de calcular Bx. Bx, decíamos, es la suma de estos dos voltajes. El voltaje de X2, ¿cuánto era? Lo tengo aquí. 15.2. Más el voltaje de X9, que es menos 2.5. Entonces, Bx había sido 12.7, ¿sí? 12.7. Comparamos con el que obtuvimos mediante Thevenin.